Hola jóvenes, bienvenidos a esta clase de economía. Este sería creo que la tercera clase y que corresponde a la segunda unidad del programa. La segunda unidad es el segundo examen. Así que pues le pongo aquí la videoclase disponible para que ustedes puedan ir administrando ahí su tiempo para ver las clases, así como los apuntes. Ya cualquier duda, pregunta, pues me pueden llamar a mi teléfono o mandarme algún mensaje por WhatsApp o al correo institucional. Esta unidad número 2 pues es el tema de demanda y oferta. Del tema que vimos en la unidad número 1, que era la introducción a la economía y los conceptos básicos, pues ya tenemos nosotros una idea de qué trata la economía. Son cosas materiales, cómo utilizamos nuestros recursos escasos, o sea, los factores productivos, pues para producir los bienes y servicios que satisfacen nuestras necesidades. La razón del estudio de la economía, pues básicamente es que estos recursos que llamamos tierra, trabajo y capital son escasos, limitados, mientras que nuestras necesidades humanas tienden a ser ilimitadas. Y no tiene que ver necesariamente con el dinero. Puede ser que una persona sea inmensamente rica y aún así va a enfrentar el problema de la escasez. La razón, pues tenemos recursos económicos escasos y siempre nuestras necesidades cada vez son mayores, son crecientes. No solamente por el crecimiento poblacional, sino por el simple hecho de que cada vez queremos más cosas con mejores cualidades o atributos, etc. Entonces vamos a ver el tema de demanda y oferta, que nos presenta pues cómo operan los mercados. Un concepto que vamos a ver que nos va a servir a nosotros en el estudio de este tema es un concepto que se llama laissez-faire. Se los puse ahí en sus apuntes. Es muy conocido, utilizado en la economía. Es un término, bueno, lo voy a poner en cómo se escriben. Que su traducción sería dejar hacer. Bueno, este es el principio básico sobre lo que opera una economía y en el que está basado este tema. Este concepto o esta frase la enunció un economista que ya mencioné también anteriormente, Adam Smith, un economista inglés. Y él decía que una economía funciona mejor cuando permitimos la libertad en las decisiones de producción. O en otras palabras, que las personas seamos libres al elegir qué vamos a producir, cómo y para quién lo vamos a producir. Que el gobierno debe intervenir lo menos posible, sino permitir que la economía decida libremente cómo va a combinar los factores, qué es lo que va a producir o para quién lo va a producir. Hoy le llamaríamos nosotros, o este es el fundamento de lo que llamamos nosotros el libre mercado. También se le conoce como economías libres. O economía de mercado, o simplemente mercado. Libertad de que si yo quiero estudiar ingeniería industrial, lo puedo hacer. Si una vez que terminé mi carrera me quiero dedicar a la docencia, lo puedo hacer. Si quiero poner mi propio negocio, un lavado de carros, lo puedo hacer. Que si otra persona se quiere dedicar a la agricultura o a la crianza de animales para engorda, lo puede hacer. Eso significa economías de mercado o libre mercado.
la libertad que tenemos las personas de decidir en qué nos vamos a dedicar, qué es lo que queremos producir. Y según este economista, dice que una economía de este tipo funciona mejor y que el gobierno solo se va a limitar a ciertas áreas estratégicas o cruciales donde tal vez el mercado ahí no funcione. O bien simplemente el gobierno vigilar pues que las reglas en las que compiten las empresas pues sean justas. Habrá otras áreas en que el gobierno se las va a reservar. Por ejemplo, aquí en nuestro país consideramos que el recurso de los hidrocarburos, el petróleo, es un recurso de la nación. No está en manos de los particulares. Sin embargo, el gobierno sí permite la participación de los particulares en algunas áreas de los hidrocarburos, por ejemplo, las gasolineras. Entonces, la comercialización final de la gasolina y el diésel, el gobierno sí permite la intervención de un mercado libre. Otro ejemplo sería, pues, la educación. Se considera también que la educación básica debe ser provista por el gobierno, pero también se permite escuelas privadas. Aunque el gobierno se va a reservar la elaboración de los programas, el calendario escolar, que aquí en México sería la Secretaría de Educación Pública, pero fuera de eso se permiten las empresas privadas. También, digamos, en la agricultura, pues igual, las personas tienen la libertad de decidir pues si van a sembrar trigo o frijol, o si van a sembrar cítricos. El gobierno solamente establecería ciertas leyes mínimas, pues como por ejemplo el uso del suelo, la extracción del agua, qué tipo de fertilizantes están autorizados, cuáles no, etcétera, ¿no? Pero fuera de eso, la gran mayoría de las cosas que nosotros disponemos provienen de mercados libres. Un plumón, una camisa, un reloj, un celular, un libro, una computadora, un televisor, normalmente provienen de mercados libres, donde las empresas libremente deciden pues qué van a producir, cómo van a combinar sus factores productivos. Y de esta manera pues alcanza un equilibrio en el mercado. Este término que mencionaba, dejar hacer, funciona bien. Este mismo economista que mencioné, dice él que hay una mano invisible que acomoda todas las partes de la economía de tal manera que haya suficiente de todo. Es solamente una figura, es decir, pareciera que hay una mano invisible, algo que no vemos, pero que está acomodando las cosas de tal suerte que tengamos suficiente de todo. O, por decirlo de otra forma, a mí nadie me dijo que yo estudiara ingeniería industrial. Nadie me obligó a que me dedicara a la docencia, fue algo que yo elegí libremente. Lo mismo ocurre con el médico. El joven tuvo una inclinación por estudiar medicina, después se especializó tal vez en ortopedia. Otro se dedicó mejor a poner quizá un taller mecánico automotriz. Otro se dedicó a producir escobas. De tal manera que aunque somos libres, pareciera que hay suficiente de todo. Tenemos suficientes ingenieros químicos, mecánicos, industriales, suficientes médicos, ortopedistas, ginecólogos, suficientes tiendas de servicio, autoservicio, departamentales, mueblerías, electrónicos, etc. No hay ninguna dependencia o algún sistema gubernamental que nos diga, tú tienes que producir esto, o tú ya no puedes hacer esto. No, sino que en forma libre ocurre así. Y eso es resultado de la operación del mercado. Entonces, una economía libre funciona bien y en la práctica funciona bastante bien. El gobierno solo se debe restringir pues, a ciertas áreas que deben ser exclusivas de la nación, como la impartición de justicia, la defensa de la soberanía nacional a través del ejército, algunas cuestiones pues como las actas de nacimiento, las elecciones en una democracia. A ciertas áreas esas sí deben ser exclusivas del gobierno. Entonces las preguntas que debemos contestar en una economía de mercado son tres. Ahorita las mencioné. ¿Qué? ¿Cómo?
y para quién. Son las 3 preguntas en economía. Es lo que responde a lo que mencionamos, el problema de la escasez. ¿Qué se va a producir? ¿Qué bienes o servicios la persona, el empresario, va a producir? No, pues yo voy a producir un teléfono, yo voy a producir servicios de telefonía, yo servicios de televisión, servicios médicos, automóviles, muebles. ¿Cómo se van a producir? Esto se refiere a la combinación de factores. Una vez que contestamos la primera pregunta, pues ahora hay que decidir cómo se van a combinar estos factores en la producción. Y por último, ¿quién es el destinatario? ¿Quién va a recibir estos bienes y servicios? Bueno, pues se va a fabricar una camisa. Se va a fabricar ¿cómo? Bueno, con maquinaria, trabajadores, de forma artesanal. Eso se decide libremente. ¿Y para quién va destinado? Bueno, pues para el mercado extranjero. Es un producto que se va a exportar. Bueno, va destinado para la clase social alta. Son camisas con telas muy finas, de precios muy altos. O al revés. Es una camisa económica, de precio muy bajo, para la clase media baja o la clase popular. Eso hay libertad. Las personas van a decidir libremente a quién van a vender su servicio. Después ahí en sus apuntes el diagrama que ya habíamos presentado en la unidad anterior, nomás que ahora viene pues un poquito más completo. Están las familias y las empresas. Aunque va a estar un poquito más completo que el que presentamos en la unidad anterior, sigue siendo una economía muy simplificada, una economía muy cerrada. En la parte superior va a estar el mercado de bienes y servicios. Y en la parte inferior va a estar el mercado de factores productivos. Las familias van a acudir a un mercado. Las familias no van con las empresas, sino que compran esos bienes y servicios en un mercado. Cuando yo compro una barra de pan, no voy a la fábrica, a la panificadora, o sea, no voy a Bimbo, no, lo compro en un mercado. Si voy a comprar un automóvil, no voy a la fábrica de automóviles, no, voy a un distribuidor, a una agencia de automóviles, ahí compro. Si voy a comprar manzanas, pues no voy al huerto, allá donde está el agricultor para comprar las manzanas, no, voy a una tienda. Entonces aquí compramos nosotros esos bienes y servicios. Comprar 1 kilo de manzanas, comprarme un celular, comprarme un perfume. Y las empresas pues envían esos bienes a los mercados. Son estos mercados intermediarios, donde las personas acudimos a comprar esos bienes y servicios. Las familias proveen los factores productivos: tierra, trabajo y capital. Estos son los factores productivos y están aquí en el mercado. Las empresas utilizan esos factores, emplean trabajadores, requieren tierra, el agricultor para sembrar, el industrial pues para poner su fábrica. Las familias al adquirir estos bienes hacen un pago monetario. Igual las empresas hacen un pago monetario por el uso de los factores que proveen las familias a las empresas. Yo aquí pago pues 20 pesos por el kilo de manzana, o pagué 2,000 pesos por el perfume en el mercado. La empresa le paga al trabajador por el uso del factor trabajo, pues el salario mensual o quincenal, o por el uso de la tierra, maquinaria o edificios. Entonces en estos mercados es donde ocurre la demanda y la oferta, es donde se determinan los precios. Entonces vamos a ver en esta unidad cómo se determinan los precios. Y por otra parte, cómo se determinan las cantidades. Precios
y cantidad. O sea, ¿cuántas manzanas se tienen que enviar al mercado? ¿Y a qué precio? O sea, ¿quién determina el precio del kilo de manzana? Bueno, es el mercado. ¿Quién determina el precio de un ingeniero industrial? Es decir, su salario. ¿Cuánto es el salario promedio de un ingeniero industrial? Bueno, ¿quién lo determina? El mercado. Este mercado es un mercado libre. Opera como una economía de mercado, el laissez-faire, dejada ser. Cada persona se elige, decide libremente qué va a producir, cómo lo va a producir y para quién lo va a producir. Entonces aquí se contestan esas tres preguntas de la economía: qué, cómo y para quién. Lo que vamos a ver en esta unidad, bueno, es determinar los precios y las cantidades. La demanda y la oferta nos va a permitir llegar a un equilibrio que nos va a decir, bueno, cuál es el precio de esos bienes y cuál es la cantidad que requiere el mercado. Bueno, que vamos a ver aquí en esta clase, o en esta unidad más bien, es lo que le llaman competencia perfecta. Más adelante vamos a ver otra unidad donde vamos a ver otros tipos de mercado. Ahorita por lo pronto los voy a mencionar, aunque el que vamos a ver en esta unidad, que corresponde al segundo examen, es competencia perfecta. Mercados libres que operan en forma libre, economías de mercado, o también le dicen capitalismo. Bueno, está competencia perfecta. El otro se llama monopolio. Y el otro, oligopolio. El que vamos a ver nosotros en esta unidad es básicamente este: competencia perfecta. Competencia perfecta es un mercado que está compuesto por muchos productores y por muchos consumidores. Son pequeñas empresas que están cubriendo la demanda de todo el mercado. Como son empresas pequeñas, se requieren de muchas de ellas para poder satisfacer toda la demanda del mercado. Los productos que manejan estas empresas se dicen que son productos homogéneos, es decir, son productos muy similares uno del otro. Quizá en algunos casos idénticos, o si no idénticos, productos muy parecidos. Entonces se dice que son productos homogéneos, que sin importar quién es el producto en sí prácticamente es igual. Otra característica de estos mercados es que los empresarios pueden ingresar o salirse del mercado sin ninguna dificultad. Se dice que son mercados que no tienen barreras, ni de entrada ni de salida. Que cualquier persona o empresario puede entrar a este mercado a competir, a poner su empresa. Y que en cualquier momento, si decide, puede salirse de ese mercado sin ningún problema. Entonces, no hay ninguna barrera y ninguna traba o dificultad para que un nuevo productor ingrese a competir en ese mercado. Algunos ejemplos de mercados que se asemejan a competencia perfecta, pues sería, por ejemplo, que yo quisiera poner un negocio de taquería, tacos de carne asada. Bueno, los mercados de tacos de carne asada se asemejan a competencia perfecta. No hay nada que me lo impida. O sea, yo puedo poner aquí en mi colonia o conseguir un local y entonces ofrecer el servicio de tacos de carne asada. Mi taco de carne asada pues no va a ser muy diferente al resto de las taquerías. Va a ser muy similar. Contiene básicamente lo mismo: las tortillas de maíz o de harina, la carne asada, las verduras, las salsas. Entonces puede haber diferencias, pero son mínimas. Otro ejemplo pues sería el caso de la agricultura. Se van a requerir quizá varios agricultores para poder satisfacer la demanda, y el producto es homogéneo. Es decir, el trigo que cultiva Juan Martínez pues es el mismo trigo que cultiva
José López, o sea, no hay una diferencia en el producto, decimos que son productos homogéneos. Normalmente estas empresas no hacen mucho uso de la publicidad, porque son pequeñas empresas que están operando en mercados, o sea, su mercado es muy pequeño. De tal manera que yo si pongo la taquería, pues voy a competir aquí, en mi colonia, ¿no? No estoy compitiendo contra todos los taqueros que hay en todo México, ¿no? Por supuesto que no. El caso de un monopolio es todo lo contrario. Aquí es un solo productor. Proviene de la palabra mono, polein. Mono, que es uno, polein, vendedor. Es un solo vendedor. Es un productor tan grande que puede cubrir él solo toda la demanda del mercado de una ciudad, incluso a nivel mundial. Eso se llama monopolio. Obviamente este monopolio es una gran empresa que ofrece fuertes barreras de entrada a nuevos competidores. Un oligopolio es un mercado intermedio entre competencia perfecta y monopolio. Son pocos productores compitiendo dentro del mismo mercado. Pueden ser 2, 5, 6, 12, quizá 15 empresas que están dentro del mismo mercado. No tienen tanto poder como un monopolio, pero tampoco son tan pequeñas como las empresas de competencia perfecta. Los oligopolios pues son los mercados más comunes en la actualidad. Por ejemplo, Pepsi-Cola y Coca-Cola es un oligopolio. Son los dos grandes industriales de refrescos. Se le dice duopolio, ¿no? Porque son dos. La telefonía, los artículos electrónicos, producción de papel, de aluminio, casi muchos productos que nosotros tenemos provienen de mercados oligopolistas. Ahora vamos a trabajar con mercados de competencia perfecta. En una unidad más adelante veremos las características y cómo operan los otros tipos de mercado. Entonces le puse ahí sus apuntes, las características de estos tipos de mercado. Entonces en esta clase vamos a ver la ley de la demanda y oferta en un mercado de competencia perfecta, donde las empresas tienen la libertad de elección qué, cómo y para quién, donde el gobierno prácticamente no interviene o interviene en lo más mínimo, quizás solamente pues que la empresa se registre, que pague impuestos, que cumpla con ciertas normas sanitarias, pero fuera de eso las personas, los empresarios son libres, los consumidores también. Nosotros decidimos libremente pues qué productos vamos a consumir. También vamos a determinar, bueno, pues qué cantidad de productos vamos a comprar. Entonces vamos a ver demanda y oferta. Entonces vamos a empezar con la demanda. Y se le enuncia como una ley. Se le conoce así, ¿no? La ley de la demanda. Y tenemos una tabla y una curva de demanda, que es la que vamos a presentar. Si tienen sus apuntes a la mano, les puse un ejemplo de uno de los autores de los libros de texto que les di. Es un caso hipotético, solamente para explicar la ley de la demanda. Es una tabla de demanda de trigo. Suponemos que este mercado es un mercado de competencia perfecta. Hay muchos agricultores y todos esos agricultores están cubriendo la demanda pues, de alguna región en específico. En la tabla viene el precio y la cantidad demandada. El precio se va a enunciar en dólares por quintal y la cantidad demandada en millones de quintales al año. Para simplificar, pues vamos a poner solamente las unidades. Para no decir 9 millones de quintales, vamos a decir solamente 9 unidades. Entonces vienen ahí cuatro letras que son los diferentes niveles de precio. En la tabla dice que si el precio del quintal es de $5, entonces el mercado compra 9 unidades, o sea 9 millones de quintales, todo el mercado, ¿no? Todo el mercado.
que está compuesto pues, por miles de personas. Ahora, el punto B, si el precio baja a 4, o sea, más barato, entonces la cantidad demandada va a aumentar a 10 unidades. Si baja a 3, el precio aumenta la cantidad. Observamos en la tabla que conforme baja el precio, aumenta la cantidad demandada. Y se enuncia como ley. A menor precio, mayor cantidad comprada o demandada. Eso dice cómo se comporta el consumidor, que es muy fácil de entender porque todos somos consumidores. Entre más caro esté un bien, menos compramos de ese bien porque nuestro dinero alcanza menos. O sea, no nos sirve para comprar más unidades. Conforme el producto se va abaratando, bajando de precio, pues entonces nuestro dinero tiene mayor capacidad o mayor poder adquisitivo y podemos comprar más unidades. Por lo tanto, la relación entre el precio y la cantidad demandada pues es inversamente recíproca. Si esos datos nosotros los graficamos, pues tendríamos nosotros la curva de demanda. Se puede abreviar con la letra D. Otros autores, no sé si es el caso de este autor, no, sí está bien, con la letra D, dependiendo de cómo la vamos a ver así, nos demanda con la letra D. Entonces aquí está la cantidad. Este caso sería pues el trigo en millones de quintales, y acá estaría el precio, que serían pues dólares por quintal. Pues aquí están los puntos, que en el ejemplo pues manejamos que eran A, B, C, D y E. A, B, C, D y E. En la gráfica va a aparecer la curva con pendiente negativa. Conforme baja el precio, aumenta la cantidad comprada o la cantidad consumida. Entre más barato esté el precio del producto, mayor cantidad comprada. Y al revés, entre más caro esté el producto, compramos menos. Cuando algo está muy caro, pues compramos menos o simplemente pues no compramos ese producto porque no nos alcanza nuestro dinero. Conforme se va abaratando el producto, pues podemos comprar una mayor cantidad. Y se enuncia así como una ley. Vamos a aplicar el concepto que vimos en la primera unidad, suponiendo que todo lo demás permanece constante. O sea que esta cantidad va a responder únicamente a una variación en el precio. Suponemos que otros factores permanecieron constantes, que únicamente lo que cambió fue el precio del producto. Si mantenemos ese concepto de ceteris paribus, bueno, esta sería la ley de la demanda. La tabla pues se le llama tabla de demanda y la gráfica pues sería la curva de demanda con pendiente negativa, que también se las puse ahí en sus apuntes. Así que cuando hay una variación en el precio, tenemos nosotros un movimiento sobre la curva. A eso se le llama movimiento. Mire, son palabras y son importantes que las respetemos, pues para evitar confundirnos. Cuando la cantidad cambia en respuesta a una variación en el precio, entonces nos vamos a mover sobre la curva de demanda. Y a eso se le llama movimiento. Así que vamos a manejar así el concepto o el supuesto. Un movimiento es una respuesta de la cantidad con respecto al precio. Pues aquí está la cantidad, le voy a poner Q de cantidad y el precio P. Aquí está la curva de demanda. Así que si nos movemos sobre la curva,
decimos que es un movimiento, que no es otra cosa pues que una respuesta al precio. Ahora, si la demanda se desplaza, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, entonces decimos que hubo un desplazamiento. Repito, son palabras que vamos a respetar pues para no confundirnos. Alguien puede decir, bueno, movimiento y desplazamiento son palabras sinónimas. Tal vez sí, pero aquí la vamos a separar pues para distinguir cuándo es sobre la curva y cuándo es un desplazamiento de toda la curva. Aquí toda la curva se está desplazando. El movimiento sobre la curva es la cantidad cambia en respuesta al precio. Cambió el precio, cambió la cantidad. Cuando hay un desplazamiento, la cantidad va a cambiar por otro factor que no es el precio. Por lo tanto, el desplazamiento, la cantidad cambia, pero por un factor ajeno al precio. Cuando la cantidad cambie como respuesta a un cambio en el precio, entonces es sobre la curva. Esto es lo que vamos nosotros a ver. Bueno, ¿qué otros factores que no tienen que ver con el precio hace que la curva de demanda aumente o disminuya? Que aumente la cantidad o disminuya la cantidad. Entonces ya habiendo hecho esa aclaración de lo que entendemos nosotros como movimiento y desplazamiento, vamos a enunciar esos factores. Esto pues ya quedó explicado, es fácil de entender. Yo me compré los plumones, la cajita de plumones, ¿no? Con el borrador, costó, por decir, no me acuerdo, pues costó digamos 60 pesos. Si hubiera subido el precio, que de repente ahora la cajita ya no cuesta 60 pesos, sino que cuesta 100 pesos, pues a lo mejor ya no lo hubiera comprado. Hubiera comprado mejor los plumones sueltos. En lugar de comprar las 4 plumones con el borrador, pues nomás hubiera comprado un plumón. Y en lugar del borrador, pues consigo una tela para borrar. Disminuí la cantidad. Que si estoy comprando carne, pero la carne subió muchísimo, que no sé, estaba en 150 el kilo y de repente subió a 200, pues entonces reduzco el consumo de carne. O al revés, se abarató, pues podemos comprar más carne por ahora, con la misma cantidad de dinero puedo comprar mayor cantidad de carne. Entonces ese sería con respecto al precio, sería esto, ¿no? Un movimiento sobre la curva de demanda. Entonces eso está muy claro, fácil de entender. ¿Qué factores pueden influir para que la cantidad cambie, aumente o disminuya, que no tiene que ver con el precio del producto? Bueno, eso se le llamamos factores, son los que vamos a ver a continuación. Factores o determinantes, pueden verlo ahí en sus apuntes. Estos son los factores o determinantes que influyen en la cantidad adquirida por los consumidores. Factores que influyen en la cantidad adquirida por los consumidores, pero que no tienen que ver directamente con el precio. Entonces vamos a enunciar la primera. Primer factor o determinante, en este caso de la demanda. Factor determinante de la demanda. Bueno, la primera, los ingresos. Algunos autores también le llaman rentas o renta, es lo mismo. Nomás que a veces nosotros aquí renta es la palabra que utilizamos para alquiler, ¿sí? Pero la renta es un ingreso, de donde provenga, ¿no? O sea, que estoy alquilando un local, una casa,
O mi salario es una renta, es el producto de mi trabajo. O la persona que gana un ingreso porque colocó una inversión a plazo en un banco y obtuvo un interés. Todos esos son ingresos o renta, ¿no? Bueno, los ingresos influyen en la demanda. Pues aquí tenemos un bien, la cantidad, el precio y la demanda. Aquí está un bien, la demanda. Aquí está, por decir, un servicio, viajes turísticos. Un paquete de un viaje a Puerto Vallarta, Cancún, a Las Vegas. Y el precio, cuánto sale el paquete, hospedaje, las reservaciones en hoteles, etc., ¿no? O viajes en avión, como sean. Bueno, sí hay un aumento en los ingresos de los consumidores. Esta demanda se va a desplazar hacia la derecha. Perdón. La gente va a consumir más viajes turísticos, no porque estén baratos, sino porque la gente tiene dinero. Tengo mejor nivel de vida. Al tener mejor nivel de vida gracias a mejores ingresos, pues voy a empezar a viajar. Si antes nomás me alcanzaba para ir pues ahí a Quino, pues ahora ya no. Gracias a un buen incremento en mi salario, en mis ingresos con el paso de los años, pues ahora ya no, ya me puedo ir con la familia quizá pues a irme a Las Vegas o irme a pasear a Cancún, incluso pues a un viaje a Europa. Entonces la demanda se desplaza hacia la derecha. La gente compra más, no porque esté barato, sino porque tiene dinero, ingresos. Ahora al revés, si disminuyen los ingresos, esta demanda se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Qué es lo que ocurre? Pues cuando hay una crisis económica, la gente pierde sus trabajos, tiene menos ingresos y entonces la demanda se desplaza hacia la izquierda. Cuando las personas tienen menos ingresos, estas empresas pues sufren, bajan los ingresos, bajan el uso de estos productos, la gente ya no viaja y se reduce la demanda, no porque el bien esté caro, sino porque las personas no tienen dinero para ello, entonces se reduce. Bueno, aquí se distingue en los ingresos bienes superiores, que también le llaman bienes normales, y bienes inferiores. Un bien superior sería el ejemplo que puse aquí. Al aumentar el ingreso, la gente compra más, porque es un bien superior o un bien normal. Si bajan los ingresos, entonces la gente compra menos. Entonces, si la demanda aumenta o disminuye, dependiendo de si aumenta o bajan los ingresos, se llaman bienes superiores. Un bien inferior es al revés. Voy a poner aquí viajes. Vamos a suponer que estos son viajes en autobús. De una ciudad a otra. Si aumentan los ingresos de todas las familias en promedio, estamos hablando en promedio, no en general, si aumentan los ingresos y esta demanda se desplaza hacia abajo, o sea, hacia la izquierda, quiere decir que se trata de un bien inferior. Bueno, como si la gente ahora gana más dinero, ¿por qué viaja menos en autobús? Bueno, porque gana más dinero y ahora en lugar de viajar en autobús, prefiere viajar en avión.
Entonces, en lugar de comprar un boleto que me lleve de aquí a Guadalajara en camión, pues compro mejor un boleto en avión. Entonces, cuando sucede eso, se llaman bienes inferiores. Lo que está haciendo la gente es sustituir un bien de menor calidad por un bien de mayor calidad. Si las familias ganamos más dinero en promedio, pues voy a dejar de comprar ropa de baja calidad y me voy a empezar a comprar ropa de marca, más cara. Entonces, la ropa de baja calidad, su demanda se desplaza hacia la izquierda y aumenta la demanda de los bienes de buena calidad, los bienes superiores, hacia la derecha. Entonces, ese sería cómo se desplaza la demanda cuando hay un cambio en los ingresos. Y distinguimos bienes superiores, bienes de mejor calidad, de mayor satisfacción para el cliente, que estamos dispuestos a comprarlos en preferencia a los bienes inferiores, que son los bienes de menor calidad o que generan menor satisfacción o servicio para el cliente. Bueno, ese serían los bienes inferiores, superiores, inferiores e ingresos. Bueno, el siguiente, les puse ahí número de compradores. Bueno, si les puse como inciso, ¿no? Inciso A, inciso B, aquí le puse como número. Número 2, inciso B, el número de compradores. Bueno, esto es muy fácil de entender. Al aumentar el número de compradores, la demanda se va a desplazar hacia la derecha. Se va a vender más, la gente va a comprar más, porque hay más consumidores de cualquier bien, un bien X. Pues obviamente con el paso del tiempo, pues es normal que la demanda se desplace hacia la derecha. Es decir, hoy hay muchos más viajes en avión aquí en México que lo que había hace 50 años atrás. Bueno, porque en población somos muchos más. Hoy se venden más televisores que lo que se vendían hace 50 años atrás. Bueno, porque la población también creció. También ocurre cuando una empresa amplía sus mercados, es decir, en lugar de venderlo solamente en un lugar, lo decide vender en otros mercados. Entonces aumenta su mercado, aumenta el número de consumidores, la demanda se desplaza. Lo mismo sería lo contrario, si hubiera alguna razón de que disminuyera la población. Entonces la demanda se desplazaría hacia abajo. El siguiente, inciso C, o número 3, el gusto o preferencias de los consumidores. Gustos o modas. Esto es más subjetivo, pero efectivamente influye en la demanda para que ésta se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda. Aquí está el producto, vamos a decirle producto Y. Esta es su curva de demanda. Cuando algo está en las preferencias de los consumidores, o sea, en los gustos, o que está de moda, la demanda tiende a desplazarse hacia la derecha. Pues la gente compra más. Repito, no porque esté barato, no porque haya cambiado el precio, sino porque el producto está de moda. Ahora, caso contrario, aquí el producto pues está de moda, o son los gustos de los consumidores. Aquí voy a poner el caso de un producto que ya pasó de moda. Cantidad y precio. El producto pasó de moda, entonces la demanda se desplaza hacia la izquierda. Disminuye la cantidad. Se vende menos, la gente compra menos porque pasó de moda. Cuando estuvo de moda, pues toda la gente lo quería comprar, no estaba de moda. Entonces la demanda se desplaza hacia la derecha. Pasó de moda, de las preferencias, puede ser ropa, calzado, ciertas comidas, restaurantes. Entonces eso empuja la moda hacia la demanda hacia la derecha. Pasa de moda, pues ya se desplaza hacia la izquierda. Es un factor que va a influir en la cantidad
pero que no tiene que ver con el precio, sino simplemente son las preferencias que tenemos los consumidores. Y eso cambia. Nuestros gustos por la música, ciertas comidas, programas de televisión, ciertos comederos, restaurantes, etcétera, ¿no? Entonces, eso pues también influye en la demanda. Y bueno, creo que el último que les puse, precio de los bienes relacionados. Bueno, hasta aquí llegaríamos con esta clase. D, o número 4, precio de los bienes relacionados. Dijimos que estos factores no tienen que ver con el precio, son factores ajenos al precio que influyen en la cantidad demandada. Sin embargo, aquí yo estoy mencionando precio. Quizá este punto resulte un poco confuso. Bueno, maestro, si dijo que eran factores que no tenían que ver con el precio, ¿por qué aquí pone el precio? Bueno, es el precio de los bienes relacionados, no del producto en sí, sino de los bienes que están relacionados con el producto que estamos analizando. Entonces, muchos productos, la mayoría, tienen bienes relacionados. Voy a poner aquí ejemplos. Bienes relacionados. Por ejemplo, si yo adquiero un automóvil, un bien relacionado, pues es la gasolina. Porque al comprar un automóvil, claro, de motor a gasolina, pues voy a consumir un combustible. Si compro un aire acondicionado, digamos un mini split, pues voy a consumir electricidad. Si me compro un cereal para el desayuno, pues lo más probable es que lo voy a tener que acompañar pues de leche. Puedo elegir entre comprar un refresco Coca-Cola o elegir comprar Pepsi-Cola. En los aires acondicionados puedo elegir entre comprar un LG o comprar un Carrier. Estos son bienes relacionados. Decimos que estos bienes relacionados podemos clasificarlos en bienes sustitutivos y bienes complementarios. Estos son bienes sustitutivos. La Pepsi-Cola es un buen sustituto de la Coca-Cola. Son productos similares. Un aparato de aire acondicionado LG o Carrier son productos sustitutivos. Cumplen la misma función. Puedo elegir alguna de estas marcas. Estos que puse aquí son bienes complementarios. Que al comprar un bien, viene un complemento. Que si compro un automóvil con motor a gasolina, pues tengo que comprar gasolina. Que si compré un aire acondicionado, pues voy a consumir electricidad. Si compré cereal, pues tengo que consumirlo conjuntamente con la leche. Entonces decimos que estos son productos complementarios. O sea, un bien complementa al otro. Entonces serían dos casos, bienes sustitutivos y bienes complementarios. Creo que en el que le puse en los apuntes, les puse manzanas y peras. Manzanas y peras son sustitutivos o complementarios. Sustitutivos no son iguales, pero la ama de casa o la persona que los compra puede sustituir un bien por otro. Son frutas que cumplen más o menos la misma función. De tal manera que si están muy caras las manzanas, pues las puedo sustituir por otro bien similar que no esté tan caro, como las peras. Entonces decimos que son bienes sustitutivos. Entonces tenemos la demanda de las manzanas y de la pera. Cantidad de manzanas, cantidad de peras y el precio unitario de las manzanas y de las peras.
puede ser que por alguna razón pues subió el precio de las manzanas. Entonces nos movimos sobre la curva. Hubo un incremento en el precio, pues entonces compramos menos manzanas, están muy caras. Vamos a suponer que estaba a 20 pesos el kilo y de repente está en 40 pesos. No, pues está muy cara la manzana, ¿no? Entonces me fijo en otra fruta parecida y encuentro las peras. Entonces lo que estoy haciendo es trasladar mi consumo de las manzanas hacia las peras. No estoy comprando peras porque bajó el precio de las peras. Estamos en el supuesto de ceteris paribus. Todo lo demás permanece constante. Entre ellos, los precios de los demás bienes y servicios. Solo que el precio de las peras es menor que el precio de las manzanas. Entonces la demanda se desplaza hacia la derecha. La demanda de las peras. Lo que está ocurriendo en el mercado es que las personas, los consumidores, están sustituyendo un bien por otro. Este bien caro lo sustituyen por un bien sustitutivo, que es un buen bien sustitutivo que cumple más o menos la misma función o satisface más o menos la misma necesidad. La demanda se desplaza hacia la derecha. Cuando son bienes complementarios, pues en ese caso pues se consumen conjuntamente. Vamos a suponer, aquí está el que decía ahorita, ¿no? El cereal, la demanda, precio y cantidad, y aquí está la leche, precio y cantidad. La demanda del cereal y la demanda de la leche, cantidades, por periodo, digamos, por mes o por año. Por lo tanto, si baja el precio del cereal, vamos a suponer que fuera así, ¿no? Bajó el precio del cereal, entonces la gente puede comprar más cereal. La caja de cereal de cierto gramaje me costaba 40 pesos y resulta que ahora están al 2 por 1. Bueno, pues con los mismos 40 pesos ahora me compro 2 cajas. Eso probablemente va a traer un desplazamiento de la demanda de leche hacia la derecha. Son bienes complementarios. Igual la gente compra más automóviles nuevos, pues va a aumentar el consumo de gasolina. La demanda se va a desplazar hacia la derecha de la gasolina. No porque la gasolina esté más barata, sino porque ahora en casa, en lugar de tener un carro, pues tengo 2 carros. Entonces son bienes complementarios. Bueno, muy bien, hasta aquí llegaría la clase, que serían los factores o determinantes de la demanda. Y en la próxima clase veríamos la ley de la oferta. Entonces, esta segunda unidad viene a ser el segundo examen. Pueden ver el video en partes, estarlo repasando cuantas veces lo deseen, verlo cuando se les facilite más el tiempo ahí en casa o donde ustedes vean el video, complementarlo con los apuntes, empezar a ir resolviendo los ejercicios, las tareas que, repito, tienen el propósito pues de reafirmar los conceptos que estamos exponiendo, que ustedes están aprendiendo. Ya cualquier duda, pregunta, con toda confianza me pueden llamar o mandarme un mensaje a mi WhatsApp, a correo, y lo más pronto posible trataré de responderles. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Esto sería todo. En la próxima clase o videoclase vamos a ver ahora los factores determinantes de la oferta. Y al final pues conjuntamos la oferta y la demanda pues para ver cómo operan los mercados en una economía libre. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase.